hemos iniciado en las clases pasadas. Al igual que hace un momento, voy a aprovechar las pausas para que ustedes anoten, para ir pasando lista. Y antes de retomar donde nos quedamos hace un momento, por favor, confirmen en el chat si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a retomar donde nos quedamos hace un instante. Estábamos analizando cómo podemos trabajar el método gráfico con las distintas variantes de ecuaciones que ya obtuvimos al integrar la ecuación cinética para las reacciones de segundo orden. Nos faltó, en cuanto a las reacciones del tipo 1, la expresión correspondiente a la relación entre conversión fraccional y conversión. Como ven, esta ecuación ya la habíamos obtenido previamente, ya tiene también la estructura de la ecuación de una línea recta, lo cual me permite hacer la comparación de manera directa, y aquí me puedo dar cuenta que en el eje de la Y tendríamos que graficar el cociente de conversión fraccional entre el producto de S a 0 por 1 menos Z. Mientras que en el eje de las X tendríamos que trazar el tiempo. Si me da línea recta que parte del origen de pendiente positiva, entonces se confirmaría que es una reacción de segundo orden, donde la pendiente está determinada por el valor de la constante cinética. Ahora, si nos vamos a las reacciones del tipo 2, la ecuación cinética integrada que obtuvimos que relaciona concentración contra tiempo es esta. Nada más de que aquí ya la tenemos acomodada de manera que la estructura que tiene se asemeja a la ecuación de la línea recta. Si hacemos el comparativo, entonces vemos que en el eje de la Y tendría que trazar logaritmo de cociente concentración de A entre concentración de D, y en el eje de las X es tiempo. Si me da línea recta, con esta representación, pues es una cinética de segundo orden. Si no, pues entonces sería de un orden diferente. En este caso, el intercepto calculado correspondería al logaritmo del cociente concentración de A inicial entre concentración de B inicial, mientras que la pendiente es equivalente a este producto, no directamente el valor de la constante cinética. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de la constante cinética, este factor que tengo multiplicando lo paso dividiendo del lado contrario al valor de la pendiente, y eso me permitiría obtener el valor de la constante cinética. ¿Hasta aquí todo claro, compañeros? ¿Sí, todo claro? Bueno, anoten esto en su cuaderno, y mientras tanto voy a iniciar con el pase de lista del grupo número 1. Alejandra Aguilar, Diana Paula. Presente. Alquicira Ríos Lisset. Araiza Romero, Nailea Yamiel. Barriga Fajardo, Axel Javier. Calderón Paniagua, Kevin Axel. De los Santos Falcón, Angélica. Presente. Estrada Jiménez, José Miguel. Fernández Delgado, María Claret. Garduño Loza, Johanna. Jacobo Manríquez, José Esteban. Luna Velázquez, Luis Gabriel. Maya Saucedo, Rubí Montserrat. Navarro Herrera, Ashlyn Guadalupe. Ortega Terrazas, María José. Pérez Vázquez, Luis Ernesto. Rangel Mancilla, Jorge Adair. Robles Ámano, Liliana Estrella.
Rodríguez, Chávez, Jafet Saúl, Rodríguez, López, Mauricio Emiliano, Romero, Montaño, Clara, Lisbeth, Saucedo, Aguirre, Noé, Tolchaga, Martínez, Ángel David, Telles, González, José Enrique, Vega, Rodríguez, Montserrat, Zavala, Rodríguez, Jaime. ¿Ya terminaron, Profe, compañeros? yo no pude prender el micro hace ratito, no sé si me puso asistencia. Ahorita lo checo. ¿Ya acabaron? Ya casi. Ok, entonces me avisan ahorita que acaben. Dentro de los órdenes de reacción más comunes para reacciones irreversibles, donde el orden de reacción es un número entero, pues están las reacciones de primero, segundo y tercer orden. Vamos a proceder ahora a revisar las reacciones de tercer orden. Y en este caso, ponga como título general eso, reacciones irreversibles de tercer orden. Hace un rato mencionamos que en el caso de las reacciones de segundo orden, teníamos dos tipos generales de reacciones de segundo orden. Y en el caso de las reacciones de tercer orden, tenemos tres tipos generales. El tipo 1 corresponde a una reacción donde parto de un reactivo que se descompone para dar una serie de productos. La ecuación cinética, si se fijan, es muy similar a la ecuación correspondiente a las de segundo orden, con la salvedad de que ahora el exponente al que se eleva la concentración de A es un 3. Eso hace que el orden individual y el orden global, en este caso, tengan el mismo valor. Recuerden que la A minúscula representa coeficiente estequiométrico y puede tener cualquier valor numérico. Puede coincidir con el 3 o puede ser un número distinto a 3. Si en este caso nosotros, antes de integrar este coeficiente estequiométrico que tengo acá, lo paso multiplicando del lado contrario, entonces la ecuación me queda de la siguiente forma. Vean cómo otra vez estoy agrupando el coeficiente estequiométrico con la constante cinética. Y el producto de estas dos constantes le denomino K3. Y como les dije en la ocasión anterior, cuando aquí aparece esta constante y ya no tenemos a la vista de manera directa el coeficiente estequiométrico, es porque está involucrado en el valor de K3, como pueden ver. Entonces, ya simplificada, la ecuación cinética me queda de esta manera. En el método integral ya señalamos, primero supones el orden, ahorita sería orden 3. Luego planteas la ecuación cinética, aquí está. Posteriormente, integras, resuelves la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de variables separables, así que puedo separar variables para hacer la integración. Aquí tenemos la separación de variables. La diferencial de tiempo que está aquí dividiendo pasó multiplicando del lado opuesto. Y la concentración de A al cubo que estaba multiplicando pasa dividiendo del lado contrario. Establecemos límites de integración en un tiempo cero, pues la reacción no ha comenzado y la concentración a la cantidad inicial de A sería C0. Después de transcurrir un cierto tiempo, el tiempo transcurrido lo vamos a representar como T minúscula y la cantidad de A que no ha reaccionado como sea.
Integramos del lado izquierdo, nos da tiempo. Integramos del lado derecho, me da 1 entre 2 veces la concentración de al cuadrado. Quiero que al momento de integrar nos sale un signo negativo, que con este negativo, pues el valor de la integral nos queda positivo. Sustituimos límites de integración del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Y al hacerlo, pues esto da origen a la ecuación número 2. Si voy a calcular la constante cinética como una forma de verificar si la ecuación resultante ajusta los datos experimentales, al despejar K3, pues me queda la ecuación número 3 que tengo aquí. Y aquí me doy cuenta, analizando la ecuación, que las unidades asociadas a las constantes cinéticas de reacciones del tercer orden van a ser unidades de concentración a la menos 2, tiempo a la menos 1. Entonces, hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Ya teniendo la ecuación, nos vamos a nuestros datos cinéticos y esta constante la calculo para cada par de valores tiempo-concentración usando la ecuación número 3. Luego comparo los valores calculados y si se cumple esta condición, en mi orden supuesto es el correcto y la constante de velocidad sería el promedio de los valores calculados. En caso de que no cumpla este criterio, pues entonces la reacción no sería de tercer orden. Ahora, yo puedo trabajar un método gráfico, también en este caso, como una alternativa a verificar si el orden que supuse es el correcto. Para esto me baso en la ecuación número 2, pero tengo que manipular algebraicamente esta ecuación para que tenga la estructura de la ecuación de la línea recta. Lo único que tengo que hacer es que este término que es negativo lo paso positivo del lado contrario. Entonces, eso me da origen a la siguiente ecuación que les voy a mostrar. Esta es la ecuación 2. Cuando esto lo paso positivo del lado contrario, me queda esta ecuación. Aquí ya puedo hacer la comparación directa con la ecuación de la línea recta. En este caso, en el eje de las y se estaría representando el inverso de la concentración de al cuadrado. En el eje de las x sería el tiempo. Si la gráfica resultante de esta representación me diera línea recta, eso ya confirmaría que la reacción sí es de tercer orden. Y por lo tanto, el intercepto sería el inverso de la concentración de inicial al cuadrado, mientras que la pendiente sería el producto de 2 por K3. Pero si quiero la constante cinética, pues este 2 que tengo aquí multiplicando lo paso dividiendo del lado opuesto y ahí ya tendría el valor de la constante cinética. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Me voy a regresar entonces al principio del análisis de las reacciones del tipo 1 para que ustedes comiencen a anotar. Vayan anotando eso y mientras tanto paso lista con el otro grupo. Bastida Elías José Miguel, No mames, esta morra. perdón. Cisneros García Gioni, Córdoba Vega Pamela, Espinosa Ayala Rubicela, Gaona Marina Ana Victoria. ¿Ana Victoria no está? Bueno, creo que no. García Duarte Marlene Lisbeth. García Melchor Fátima Nalí. García Rosas María Angélica. ¿María Angélica sí está? Bueno, creo que no. Guzmán Pérez Mariana Lisbeth. Hernández Aguilar Daniel. Jiménez Gutiérrez José Yair. Presente, profe. Lascano Torres José Antonio. Martínez Fuentes Víctor Daniel. Melgarejo Méndez Ángel Gabriel.
Morales Cedeño, Ciris Yunuen. Morán Borja, Jennifer Naomi. Pacheco Gómez, Ricardo René. Rodríguez Tinoco, Cristian. Romero Peralta, Citlali Vianey. Sánchez Castillo, Hugo. Sayavedra Junco, Jimena. Tafoya Trujillo, José Ángel. Torres Cervantes, Jesús. ¿Ya terminaron de esta parte? ¿Sí? Profe. ¿No escuché? Aún no. Ahorita que terminen me avisan. Lo que pasa es que a veces algunos se escuchan muy lejano y no alcanzo a distinguir lo que dicen. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Anoten esto también en su cuaderno, por favor. Visto desde nuestros primeros años de matrimonio. Con un vestido nuevo y zapatos caros, y definitivamente no podía costear con su trabajo de medio tiempo en la botica. Carlos, espero que tengas un buen abogado, me dijo mientras me entregaba los papeles. Los niños necesitan más dinero y tú vas a dárselo. Me guste. Lo que no sabía era que esa demanda iba a destapar la mentira más grande de su vida. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Patricia recibió el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Llevábamos casados 8 años y habíamos tenido 2 hijos, Sofía de 5 años y Diego de 3. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, ganaba bien y siempre pensé que éramos una familia feliz, pero Patricia había cambiado mucho en el último año. Salía más frecuentemente con sus amigas, compraba ropa cara que no podíamos permitirnos. Cuando le preguntaba sobre los gastos, siempre tenía excusas para comenzó a quejarse de que yo no ganaba suficiente dinero. Yo le decía una vida mejor, que se había casado muy joven. Las discusiones se volvieron constantes. Patricia me gritaba que era un fracasado. Otros hombres la tratarían mejor. Me arrepentía de haber tenido hijos conmigo. Cuando finalmente me pidió el divorcio, una parte de mí sintió alivio. Pensé que al menos podríamos separarnos civilizadamente por el bien de los niños. Durante el proceso de separación, acordamos que los niños vivirían con ella y yo pagaría una pensión alimenticia razonable, además de tener visitas regulares los fines de semana. Patricia parecía satisfecha con el arreglo y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener una buena relación por Sofía y Diego. Pero 3 meses después de firmar el divorcio, todo cambió. Patricia comenzó a presentarse en mi apartamento con ofertas cada vez más absurdas. Quería que pagara la renta de ese apartamento más grande, que cubriera sus gastos personales, se le comprara un auto nuevo. Cuando le dije que la pensión que pagaba ya era generosa y que no podía costear sus caprichos, su actitud se volvió hostil. Esos son tus hijos, Carlos. ¿Ya terminaron? Es tu responsabilidad mantener. Yo sabía que el dinero de los niños. Sofía y Diego siempre llevaban la misma ropa cuando los Aún no.
llegaron a mi casa con hambre. Patricia no les había preparado una comida decente. Bueno, espero. No accedía a sus demandas económicas, se daba ciertas. Los niños están ocupados, le decía por teléfono, tal vez la próxima semana, pero cuando los veía, Sofía me abrazaba y llorando. Decía que había esperado todo el fin de semana que fuera por ellos. Diego, que apenas tenía 3 años, se preguntaba por qué no vivía con ellos anymore. Era devastador ver cómo Patricia manipulaba mis emociones, usando mi amor por los niños. Cada vez que protestaba, ella me recordaba que podía hacer mi vida imposible si quería. Puedes ver a los niños cuando yo lo decida. Decía que si no te gusta, puedes explicarle a un juez por qué no quieres mantener a tu propia familia. Estaba demandando el triple de la pensión que ya pagaba, alegando que habían cortado ingresos y que los niños necesitaban más dinero para su educación y bienestar. En los documentos legales, Patricia pintaba un padre como un padre responsable. Se negaba a cuando sus hijos sintieran salario sobre mis gastos. Incluso alegaba que tenía una segunda fuente de ingresos que estaba escondiendo. Cuando leí todas esas acusaciones falsas, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Patricia estaba dispuesta a destruir mi reputación con tal de conseguir más dinero. Pero lo que más me dolía era saber que estaba usando a Sofía y Diego como excusa para su codicia. Y traté al mejor abogado que pude permitirme, Roberto Vázquez, un hombre mayor con 30 años de experiencia en casos de familia. Cuando mostré todos los documentos y le conté la situación, Roberto frunció el ceño. Carlos, hay algo que no cuadra en esta historia, me dijo después de revisar los papeles. Patricia está pidiendo una cantidad de dinero desproporcionada y sus alegatos son demasiado agresivos. En mi experiencia, cuando alguien actúa tan desesperadamente por dinero, suele haber algo más detrás. Me sugirió que recopiláramos toda la evidencia posible sobre mis ingresos reales y... ¿Ya acabaron? ¿Sí estuvo? Y me dijo... ¿Sí ya acabaron o no? Bueno, entonces, ya para concluir esta primera parte de lo que habíamos comentado, agreguen esto en su cuaderno. Esa sonrisa despreciativa. Espero que hayas ahorrado de susurro, porque cuando termine contigo vas a necesitar un segundo trabajo para pagar lo que me debes. Pero lo que Patricia no sabía era que una sorpresa iba a cambiar todo el curso de eso. Una sorpresa que iba a exponer no solo su traición económica, sino una mentira mucho más grande que he estado viviendo. Esa mujer me llevó a los tribunales. ¿Ya acabaron? Ya casi. Yo solo sonreí en las sonrisa. Y llegó a ver. ¿Ahora sí ya? Ya, profe. Bueno, vamos ahora a las reacciones del tipo 2. En este caso, a fin de ilustrar cómo es el procedimiento para llegar a la ecuación cinética integrada, voy a considerar el caso en el cual el orden coincide con la estequiometría. Pero habría que entender que si la relación estequiométrica es diferente a esta y ya no coincide el orden con la estequiometría, ya no podríamos usar la ecuación y habría que deducirla haciendo el ajuste en la estequiometría. Pero si entienden este procedimiento, poder realizar esto pues va a ser muy sencillo.
Entonces, en este caso, tendríamos que 2 moles del reactivo A reaccionan con 1 mol del producto B y se genera un conjunto de productos. En este caso, la ecuación cinético, ley de velocidad, para esa reacción sería esta. 1/2 de la rapidez de consumo de A es igual a la rapidez de consumo de B. Y de acuerdo a la ley de acción de masas, esto será igual al producto de la constante cinética multiplicada por la concentración de A elevado al cuadrado y la concentración de B. En este caso, el orden individual de reacción respecto al reactivo A es 2 y el orden individual de reacción respecto al reactivo B es 1. El orden global, que es la suma de los órdenes individuales de reacción, es 3. En este caso, antes de integrar esta ecuación, debemos considerar 2 posibilidades. Una, que los reactivos vayan en proporción estequiométrica, y la otra es que los reactivos no se encuentren en proporción estequiométrica. ¿Qué pasa si los reactivos van en proporción estequiométrica? En este caso, tendríamos que la concentración de A inicial dividida entre 2 será igual a la concentración de B inicial. Pero como los reactivos se consumen en proporción estequiométrica, esta relación se conserva en todo momento. Por eso puedo yo establecer aquí que la concentración de B en todo momento es igual a 1/2 de la concentración de A. Ahora fíjense qué pasa si esto ahora yo lo sustituyo en la ecuación número 4. Al momento en que hago esa sustitución, pues me queda lo siguiente. Aquí ya hice la sustitución, me doy cuenta que yo puedo cancelar el 2 y al simplificar la ecuación final me queda esto. Y esta es la ecuación cinética de las reacciones del tipo 1. En otras palabras, si tengo 2 reactivos y los meto en proporción estequiométrica, pues lo que estaría haciendo es que la ecuación original esta se reduce a esta. Pero este exponente, cuando son reactivos en proporción estequiométrica, es el orden global, no el orden individual. Y les comenté cuando vimos las reacciones de segundo orden. Cuando hago el diseño experimental, cuando voy a estudiar la cinética de una reacción que tiene 2 reactivos, cuando los meto todos en proporción estequiométrica, primero determino el orden global y después hago una corrida donde los reactivos no vayan en proporción estequiométrica para, con base en eso, deducir lo que vale el orden individual de reacción. Bueno, entonces, teniendo claro eso, la integración la vamos a hacer para el caso en el cual los reactivos no van en proporción estequiométrica. Y ahora, ya que tengo la ecuación diferencial planteada para el orden que supuse, pues debo resolver esta ecuación diferencial. Una vez más nos encontramos con el caso de que esta ecuación diferencial no la puedo integrar de manera directa en virtud de que tengo 3 variables en total. Una variable dependiente, no, 2 variables dependientes y una variable independiente. Y antes de la resolución analítica, debo hacer un cambio de variable que me permita reducir el número de variables dependientes. Y como ya vimos en los casos anteriores, pues eso lo hago usando cualquiera de las variables que ya definimos, como es la conversión molar o la conversión fraccional. Si recurrimos a la conversión molar, entonces podemos, fíjense que en este caso ya no voy a tomar como referencia al reactivo A, sino al reactivo B. La realidad es que puedo tomar como base a cualquiera de los dos. ¿Por qué en este caso voy a basarme en B y no en A? Pues simplemente porque lo que vamos a buscar en este caso es no utilizar fracciones al momento de meter la relación estequiométrica para expresar la concentración de los reactivos en función de la conversión molar. De esta forma, la cantidad de A que me queda sin reaccionar es igual a la que tenía al inicio menos la que reacciona. Pero de A reacciona el doble de lo que se consume de B. Mientras que la concentración de B será igual a CB0 menos XB.
Ya planteé las dos concentraciones en función de la variable conversión molar. Ahora derivo tanto la ecuación 6 y 7 respecto al tiempo y llego a establecer la siguiente equivalencia. Un medio de la rapidez de consumo de A es igual a la rapidez de consumo de B, y esto equivale a la rapidez de cambio de la conversión molar de B. Teniendo estas ecuaciones, ya puedo regresar a mi ecuación cinética original, y ahí donde me aparecía esta igualdad, lo cambio por esto. Aquí está. Donde aparecía la concentración de A, sustituyo la ecuación 6. Y donde aparecía la concentración de B, sustituyo la ecuación 7. Y vean la ecuación diferencial que ahora tengo. Ya solo tiene dos variables. Una variable dependiente y una variable independiente. Ya puedo proceder a hacer la integración. Separamos variables e integramos. Entonces aquí está indicada la separación de variables y está indicada la integración. Como seguramente se percatan, esta integral la tengo que resolver por una suma de fracciones parciales. Entonces, si esto lo desarrollo como una suma de fracciones parciales, da origen a tres integrales del lado derecho. Y las integrales, las tres integrales son esas. Ahora, para poder integrar, pues necesitamos encontrar lo que valen las constantes A, B y C. Y como hicimos en el caso anterior, tomo la función integral, que es esta, y la igualo con la suma de las fracciones parciales. Luego, esto que tengo aquí dividiendo, lo paso multiplicando término a término del lado contrario, y eso me lleva a la siguiente ecuación. Ahí la tienen, ya después de la multiplicación. Y para encontrar los valores de las constantes, procedo a dar valores a XB. Si primeramente quisiera encontrar el valor de la constante C, el valor que le debo dar a XB es C de 0. Vean que si yo aquí sustituyo C de 0, esta diferencia se hace 0 y por lo tanto este término se cancela. Si aquí también sustituyo C de 0, esta diferencia se hace 0 y todo este término se me cancela. Y entonces me queda C por C a 0 menos 2 veces C de 0 elevado al cuadrado, y eso es igual a 1. De ahí despejo C y ya tengo lo que vale la constante C. Ahora, si quiero encontrar la constante A, el valor que le debo dar a XB es un medio de C a 0. Si doy el valor de un medio de C a 0 y lo sustituyo aquí, ahora esto se hace 0 y todo el término se cancela, y también esto. Entonces, lo que me va a quedar ahora es lo siguiente. Fíjense, aquí estoy dando el valor de un medio de C a 0. Y me queda A por C de 0 menos un medio de C a 0 igual a 1. Antes de que despeje A, voy a hacer un par de cosas primero. Invierto esta diferencia, y si la invierto saco un signo negativo. Segundo, hago este quebrado que tengo aquí y me da esto. Y ahora sí despejo A y ya tengo el valor de A. Entonces, fíjense, ya tengo A y ya tengo C. Me falta B. ¿Cómo voy a encontrar B? Es que aquí sí lo voy a tener que hacer con dos consideraciones. La primera, a XB le doy el valor de 0. Y fíjense, si le doy el valor a XB de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si esto vale 0, aquí me queda A por C de 0. Si XD vale 0, pues aquí me va a quedar B por C a 0 y C de 0. Y aquí me quedaría C por C a 0 al cuadrado. Entonces, fíjense, primero doy el valor de XB igual a 0 y la ecuación me queda así. A continuación, despejo el término que contiene B, lo que quiere decir que este y este pasan restando del lado contrario. Después sustituyo lo que me dio el valor de la constante A y lo que me dio el valor de la constante B. Aquí está la sustitución. Y vean cómo a continuación este 1 lo expreso como este cociente. Este cociente es 1. Luego, en el siguiente caso, que tengo aquí, este menos con este menos se hace más, pero vean que multiplico y divido el numerador
por C a 0 menos 2 veces C de 0. Por esto, ahora este me queda elevado al cuadrado. Y aquí nada más hago la multiplicación 1 por C a 0 al cuadrado. ¿Para qué hice esto? Bueno, yo lo que buscaba era tener un común denominador, si se fijan. Tener un común denominador. Y al tener un común denominador, pues entonces puedo sumar y restar directamente esto y todo me quedaría dividido entre una misma cantidad. Y desde aquí lo tengo ya simplificado, todo queda dividido entre esto. Ahora, agrupo estos dos términos de aquí, estos dos, y factorizo C a 0 menos 2 veces C de 0. Aquí está la factorización. En el primer caso, quito este cuadrado y me queda C a 0 menos 2 veces C de 0. Si aquí factorizo esto, me queda solo 2 veces C de 0. Cancelo este con este, y entonces lo que me va a quedar a continuación es lo siguiente. Me queda esto. Multiplico C a 0 por C a 0, me queda C a 0 al cuadrado. C a 0 por menos 2 veces C de 0, me queda esto. Puedo cancelar C a 0 al cuadrado. Y la ecuación final me queda así. Pero este C a 0 por C de 0 cancela este. Y con esto yo encuentro el valor de la constante B. Si se fijan, hasta ahí ya tengo las tres constantes. Ya me puedo regresar a lo que es mi integral, que dejamos hace un momento por ahí. Entonces, sustituyo las constantes A y B, C, voy a encontrar que hay un factor común que voy a poder factorizar y así me quedan las tres integrales. Bueno, ya las puedo resolver porque todas son integrales directas. En el primer caso, esta integral me queda menos 1 entre C a 0 menos 2xb. Aquí me va a dar un logaritmo positivo. El cambio de variable, la diferencial está completa y me queda logaritmo positivo. Y aquí me va a quedar un logaritmo negativo. Aquí lo ven. Evidentemente, aprovechando propiedades de logaritmos, estos dos logaritmos, esta resta de logaritmos la voy a poder expresar como el logaritmo del cociente de los argumentos, que es lo que tengo acá, si se fijan. Esto pasó igual, aquí realmente ya no hice nada extra. Finalmente, lo que hago aquí es sustituir límites de integración. Comienzo con esta función. Si sustituyo límite superior, me queda esto. Si luego resto la función sustituyendo el límite inferior, me queda esto de aquí. Luego acá, primero sustituyo el límite superior, me queda esto. Luego sustituyo el límite inferior y resto la función y me queda esto de aquí. Bueno, ¿qué más puedo hacer? En este caso, si yo invierto este cociente, esto se hace positivo. Y cuando tengo el logaritmo, la suma de logaritmos lo puedo expresar como el logaritmo del producto de los argumentos. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Vean ustedes, aquí está, ya, la simplificación. Y finalmente, pues ya simplemente esto lo multiplico por esto y ya llegué a una ecuación que me permite calcular la constante cinética en función de datos de temperatura y conversión. A diferencia de todos los casos que hemos visto para reacciones de orden cero, primero y segundo, aquí no hay manera de cómo acomodar la ecuación para trabajar un método gráfico. Aquí la única opción que tengo es basarme en el valor de la constante cinética para saber si el orden que supuse fue el correcto. En otras palabras, conforme va aumentando el orden de reacción, ya no va a ser fácil acomodar la ecuación cinética para que tenga una estructura de la ecuación de la línea recta. Es decir, no en todos los casos se va a poder. En algunos sí, en algunos no. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendimos? Ok. Me voy a regresar entonces al principio para que vayan anotando esto en su cuaderno. Si no, no, sí, sí alcanza el tiempo, creo, para que anoten todo de una vez y ya mañana en la sesión presencial poder revisar el caso de las reacciones del tipo 3. Obviamente que después de esto, pues ya nos va a quedar, pues varios días para hacer problemas de los distintos tipos de órdenes de reacción.
Anoten esto en su cuaderno, por favor, y ahorita que acabe me avisan. Les presentamos. ¿Ya terminaron? Ya casi. Ahora sí, ya acabaron todos. Bueno, me paso a la siguiente diapositiva que ya comentamos. Anoten eso en su cuaderno.
¿Ya terminaron? Ya casi, profe. Ok, me esperó. Ahora sí acabaron. ¿Sí? Bueno, pues yo entiendo que sí, así que me paso a la siguiente diapositiva. Cuando no me contesten, yo voy a asumir que la respuesta es sí, ¿eh? Porque no me retroalimentan, entonces pues no puedo. O sea, noten eso también, por favor. Ya terminaron. Aún no, profe. Ok, me espero. Ya acabaron. Sí, ya terminaron. Ya, profe. Aún no, profe.
¿Alguien del grupo 1 entró después de que pasé lista? Si hay alguien del grupo 1 que entró después de que pasé lista, dígame para ponerle su retardo. ¿No? ¿No hay nadie? ¿Del grupo 1? ¿Del grupo 2 hay alguien que entró después de que pasé lista? ¿No? Ahora sí, ya acabaron. Ya, profe. Bueno, entonces ya lo que hace falta lo van a terminar de anotar en la clase presencial para no apurarnos, porque todavía tengo que entrar con otro grupo y ya mañana con calma anotan lo que hace falta. Pues de mi parte les agradezco que se hayan conectado puntualmente. Pues con esto concluimos. Les deseo que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.